Ahora sí, Pam. ¿Me avisas? Bueno, muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a dar inicio a este servicio, a esta enseñanza. Entonces le invito para que se disponga allí. Antes meditemos en la Escritura. Es necesario que cada hijo de Dios esté meditando en la palabra. Salmos capítulo 5, versículos 1 al 3. Salmos capítulo 5, versículos 1 al 3. Hablábamos hace unos días en el servicio pasado. ¿Cuál fue el tema del domingo? No estuvieron el domingo, muy pocos. Hablábamos de la importancia de tener comunión con Dios. Y sabemos que a través de la comunión con Dios nosotros tenemos intimidad con Dios. Pero ¿cuántos queremos verdaderamente tener intimidad y tener comunión con Dios? La clave para eso es tener una vida de oración. Tener intimidad, tener comunión con Dios es hablar con Dios. Pero es necesario que nosotros apartemos ese tiempo. Dice la Escritura en el Salmo 5, versículos 1 al 3, dice, leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. ¿Cuántos verdaderamente llevamos nuestro gemir y nuestro clamor a Dios cada mañana? Pues eso es muy necesario, porque es importante que nosotros antes de que nos atareemos, de que nuestra mente se inunde en la mañana con todo lo que usted tiene que hacer en el día, que el trabajo, que esto, que el transporte, que tengo que pagar un recibo, que tengo que hacer, que nuestra mente antes de que se sature con todo eso, podamos estar en un tiempo de quietud y hablar allí con el Señor y meditar qué es lo que Dios quiere hablarnos. Amén. De eso vamos a estar hablando un poquito en esta noche. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Rey bendito. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio, Padre, que nos das una vez más de poder venir a tus atrios y, como dice la Escritura, con acciones de gracias. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque hoy, una vez más, vemos esa fidelidad que tú tienes para con nosotros. Nos has proveído todo lo que necesitamos, Señor. Y muchas veces aún más, Señor. Solo que a veces no meditamos en esto, Señor. Gracias porque tenemos un techo que cubre nuestra cabeza, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos alimento en nuestra mesa, tenemos vestido, tenemos cubiertas nuestras necesidades, Señor. Gracias a ti. ¿Cuántas personas hay que carecen aún de las cosas más básicas de las cuales tú y yo disfrutamos cada día? Pero a veces nos acostumbramos tanto a tenerlas que nos olvidamos quién es el que nos provee. Nos olvidamos de dar gracias a aquel que nos bendice cada día. Por eso, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por todas estas cosas, Señor, porque tú nos das en abundancia. Nos das para lo que necesitamos, pero también nos das para que podamos ser bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos de esto. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por no cansarte de nosotros, Señor.
Gracias, Señor, por tener tanta paciencia con esta humanidad, Señor bendito. Gracias, Rey de Gloria, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. No han decaído, Señor. Y lo podemos ver, Señor, en que aún estamos aquí, Señor, y aún no ha venido tu juicio, no ha venido tus justos juicios, Señor, sino que estamos en ese tiempo de gracia, de misericordia, Señor, en el cual tú estás llamando al hombre, Señor, a que venga en arrepentimiento, a que venga con un corazón sincero delante de ti y reconozca que separado de ti nada puede hacer. Padre, gracias, gracias, Señor, porque te has revelado a nuestra vida. Nos has dado el entendimiento para que podamos verte y comprenderte a través de tu bendita palabra, Señor, pero sabemos que esto no fue de nosotros. Fue por tu gracia y por tu misericordia que te revelaste a nuestra vida, Señor. Y por esa misma gracia y misericordia es que hoy podemos declarar que somos tus hijos y que cada día caminamos contigo, Señor. Gracias, bendito Padre, gracias. Señor, a ti venimos en esta hora, a ti venimos en clamor, Señor, clamando por tu presencia, Señor, en nosotros, clamando porque sigas haciendo esa obra perfecta que solamente tú sabes hacer, Señor. Gracias, Señor, te damos por las oraciones que has contestado, Señor bendito, aunque a veces no sean contestadas conforme a lo que nosotros queremos, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que en tu soberanía, en tu providencia, Señor, tú jamás te equivocas en tus decisiones. Por eso, Señor, gracias. Gracias por las oraciones que has contestado y gracias aún por las que no has contestado. Porque a veces pedimos sin sabiduría, dice la Escritura. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para nosotros mismos, pedimos sin un propósito. Y por eso la Escritura dice que no tenemos, porque muchas veces no sabemos pedir. Aún, ¿en cuántos momentos hemos pedido y de nuestra boca han salido palabras necias? Gracias, Señor, porque tú no contestas a esa oración, porque si no, tal vez ya no estaríamos, Señor. Por eso te doy gracias, eterno Rey, gracias. Señor, y una vez más queremos estar delante de ti disponiendo ese tiempo para que por medio de tu Espíritu tú ministres nuestro corazón, Señor bendito. Te queremos pedir perdón, Señor, pues no ignoramos. Dice tu palabra que en las muchas palabras no falta pecado. Tal vez hoy hablamos sin sabiduría, tal vez hoy hablamos necedad, tal vez hoy, Señor, las palabras que salieron en algún momento del día de nuestra boca no fueron de tu agrado. Por eso perdónanos, Señor. Perdónanos si tal vez, Señor, hemos dejado arraigar en nuestro corazón cosas que a ti no te agradan, cosas que son contrarias a tu voluntad. Señor, ayúdanos a cada día guardar nuestra vida, a cada día guardar nuestro corazón, Señor, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada. Ayúdanos, Señor, y perdón por cualquier cosa que hayamos hecho. Te pido que tu Espíritu Santo redarguya nuestra vida cada día, Señor, cada día más, sin importar dónde estemos, sin importar dónde nos encontremos, las circunstancias, las situaciones, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, Señor. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, a veces no tenemos esa capacidad, Padre, porque nos desconectamos de ti. El único que puede hacernos ver claramente cómo está nuestro corazón eres tú, Señor. Dice la Escritura, engañoso es el corazón del hombre y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Por eso, Señor, ayúdanos y guárdanos de las cosas equivocadas que aún sin darnos cuenta hacemos, Señor. Y ayúdanos a estar apercibidos cada día de tu voluntad, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos hasta este tiempo. Y seguimos clamando por tu favor, tu gracia y tu misericordia en nuestra vida cada día, Señor. Permítenos exaltar tu santo nombre en esta noche una vez más.
Permítenos entonar cántico hacia ti, Señor, con un corazón limpio. Sabemos, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor. Yo te invito para que allí te dispongas y que juntos adoremos en esta noche al que es digno, porque solamente Él es digno. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, eterno Rey. Aquí estamos una vez más, Señor bendito. Y queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Rey de Gloria. Dios, aquí estamos, Señor. Me abro a ti. Aquí estamos una vez más, bendito Me Rey. entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Y de allí abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Abre nuestros ojos, Señor. Aquí estamos. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, Díselo allí. déjame verte, muestra las vendas que me han cegado. Así es, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Así es, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor, quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Rey de Gloria, para que podamos contemplar tu hermosura, Señor. Para que podamos caminar bajo tu guía, bajo tus pasos, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Aquí estamos, eterno Rey.
Sabemos que la obra la hace tu Espíritu Santo, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra en nosotros, Señor. Por eso aquí estamos, Rey de Gloria. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Muestra tu gloria y tu bondad para con nosotros, Señor bendito. Sé propicio a nosotros en esta noche una vez más, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor bendito, para que podamos comprender tu bendita palabra y podamos hacer tu voluntad, Señor bendito. Por eso aquí estamos, Rey de Gloria. Aquí estamos, Señor, delante de ti. A ti clamamos. A ti clamamos en esta hora, Señor bendito, con todo nuestro corazón. Porque solamente tú, Señor, puedes venir a nuestro auxilio, Rey de Gloria. Solamente tú puedes ayudarnos a hacer tu voluntad cada día, Señor. Por eso aquí estamos, eterno Rey. Delante de ti venimos, Señor, porque te necesitamos, bendito Padre. A ti te necesitamos. Clama allí y dile, Señor, yo te necesito. Mi vida te necesita, Señor. Mi familia te necesita. Mi casa te necesita, Señor. Yo te necesito, Rey de Gloria. Yo te necesito cada día en mi vida, Señor. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia, Señor. Como clama el siervo, como brama el siervo por las aguas, Señor, así clama el alma mía, oh Señor, por tu presencia. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Sé propicio a nosotros porque tú eres el único que puede hacer brotar agua, puede hacer brotar manantiales en tiempo de sequedad, Señor, en tierra árida. Por eso, Señor, avívanos, Rey de Gloria, aviva nuestro espíritu, Señor. Aviva nuestros corazones con tu bendita palabra, Señor. Hoy te damos gracias, eterno Rey. Te damos gracias y a ti te bendecimos en esta hora, reconociendo que solamente tú eres el Señor, que solamente Jesucristo es el Señor. Y por eso te damos todo honor y toda gloria a ti en esta noche. Gracias, bendito Rey, gracias. A ti te adoramos, Señor, a ti te honramos en esta noche. Maravilloso es estar en tu presencia, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, eterno Rey de Gloria. Todo honor te pertenece solo a ti. Aleluya, gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Pero que sea para Él, fuerte, fuerte ese aplauso. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, eterno Rey de Gloria, te bendecimos. Gracias, gracias. Aleluya, gracias, Señor. Una vez más, muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Le invito a que tome asiento, que se ponga cómodo. Un saludo también a las personas que se conectan en esta hora con nosotros, la Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, dándoles la bienvenida una vez más a este miércoles de estudio bíblico en el que continuamos edificándonos en la palabra del Señor. Amén. Seguimos allí, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y quiero que vaya conmigo al capítulo 1. En esta noche vamos a meditar en los versículos 35 al 39. Marcos capítulo 1. Versículos 35 al 39.
¿Lo tenemos? Vamos allí a la escritura, dice la palabra del Señor. Recuerde que Jesús había salido de la sinagoga, había ido a la casa de la suegra de Pedro, y dice que esa tarde, después de obrar un milagro en la suegra de Pedro, que tenía una fiebre muy alta, dice que al caer la tarde del sol le llevaron muchos enfermos y muchos endemoniados. Y dice que Jesús sanó a mucha gente y expulsó muchos demonios, y que los demonios querían ponerlo en evidencia, pero él no los dejaba hablar. Y continuamos allí en el versículo 35. Dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿A qué fue Jesús a un lugar aislado? Para orar. Dice, más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Jesús les respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y allí termina el pasaje. Recuerde que Jesús había tenido un día, yo creo que es el día que tal vez muchos ministros tienen, muchos ministros que sirven al Señor. Jesús venía del día de ¿qué? Del día de descanso, ¿cierto? Y dice que había estado enseñando en la sinagoga y que después había salido de allí, había ido a la casa de Pedro, estaba allí su suegra. Él obra un milagro de sanidad en la vida de esta mujer se para a servirles y dice que se agolpa multitud de gente en aquella casa y Jesús había estado prácticamente toda la noche expulsando demonios y sanando enfermedades de toda la gente. Amén. Parecería un día muy ocupado, ¿cierto que sí? Un día bastante ocupado, pero más sin embargo dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, ¿qué hizo? Se levantó a orar. Y que en medio de todo los discípulos estaban buscándolo. Dice que lo encontraron y le dijeron, todos te están buscando. ¿Quiénes lo estaban buscando? Mucha gente que tal vez seguía allí esperando un milagro, esperando una sanidad, esperando que Jesús los tocara. Pero los discípulos estaban impacientes porque Jesús estaba orando mientras había tanto trabajo que hacer. Si usted hubiera sido uno de los apóstoles o uno de los discípulos de Jesús en ese tiempo y hubiera encontrado a Jesús orando, ¿cuál hubiera sido su reacción? Sinceramente, ¿cómo hubiera reaccionado usted? Yo creo que hubiera hecho lo mismo que los discípulos, ¿cierto? Con afán, ¿cierto? Viendo la multitud de gente allá afuera esperando. ¿Y qué se hizo Jesús? No encontramos a Jesús y Jesús estaba orando. Y cuando le encontró, Jesús, ¿qué haces acá? Mire todo lo que hay que hacer. Tal vez nuestra reacción hubiera sido la misma, ¿cierto que sí? El título de la enseñanza en esta noche, para aquellos que les gusta tomar nota, tiene que ver con este tema. Y es la importancia de la oración en la vida cristiana. La importancia de la oración en la vida cristiana. ¿Cuántos oramos esta mañana? ¡Qué bendición! Así debe ser. Pero a veces es fácil para muchas personas involucrarse tanto en sus labores diarias e incluso para muchos cristianos en las actividades de la iglesia que descuidan su tiempo de comunión y oración y adoración personal con Dios. Muchas personas que no conocen a Dios están ¿en qué? En sus afanes, ¿sí o no? Es que el trabajo, es que los hijos, el hogar, mis planes, todo lo que tengo que hacer, pero no tengo tiempo para tener comunión con Dios. Es más, muchas de esas personas no saben cómo tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor todavía. Simplemente tal vez lo hacen de una manera religiosa, perdón. ¿Cómo es de una manera religiosa? A mi manera. No como dice la Escritura, sino yo oro
a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Esa es la manera religiosa de hacerlo, pero incluso muchos cristianos también se involucran a veces tanto en las actividades de la iglesia que descuidan su tiempo de comunión con Dios. Incluso eso hay mucha gente que es fiel viniendo a la iglesia, es fiel sirviendo en la iglesia, pero no tiene comunión con Dios. Aunque Jesús estaba muy ocupado con tantas personas que acudían a él para escuchar su predicación y ser sanadas de sus enfermedades, él también se aseguraba de apartarse con frecuencia para tener tiempos de comunión con su Padre. Por eso, esto deja al descubierto un problema que existe en nuestros días, y es un problema que está latente en nuestros días en la mayoría de las iglesias. ¿Y cuál es? Que es posible estar activos en una religión, pero estar al mismo tiempo vacíos de la presencia de Dios. La oración, como un acto de comunicación directa con Dios, ocupa un lugar central en la vida espiritual y la experiencia de fe de quienes seguimos a Cristo, o de los que nos llamamos cristianos. Desde las primeras páginas de los evangelios hasta las cartas apostólicas, la oración es retratada no solo como un mandato, porque sí sabía que la oración es un mandato, ¿no? Es un mandato, todos debemos orar, hablar con Dios. No es una sugerencia, es un mandato. Sino que también es una fuente de fortaleza y consuelo y dirección. El ejemplo más sublime lo encontramos en la vida de Jesús, quien hizo de la oración un pilar fundamental de su ministerio y de su relación con Dios el Padre. Y en esta noche vamos a explorar acerca de la importancia de la oración en la vida de Jesús y cómo este modelo es relevante y esencial para toda persona que se diga cristiana. ¿Dónde están los cristianos? Si usted se dice ser cristiano, la oración es un pilar fundamental de su vida y de su caminar con el Señor. Pero vamos a mirar en esta noche qué dice las Escrituras, qué dice la palabra del Señor. Jesús es nuestro ejemplo supremo de vida de oración. Jesús no solo enseñó sobre la oración, sino que la practicó constantemente. Los evangelios nos relatan múltiples momentos en los que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer de Marcos 1:35, dice que se levantó ¿qué? Muy de mañana, antes de que todo el mundo despertara, antes de que empezara la bulla, el ajetreo del día a día, se apartaba a orar. Y en Lucas 5:16 también nos habla de esa parte, dice que él buscaba lugares desiertos, buscaba lugares apartados, donde poder estar tranquilo y orar a su Padre, hablar con su Padre. Desde el inicio de su ministerio, la oración fue la base sobre la cual descansaba cada decisión importante y cada momento crucial. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús oró durante 40 días, ¿sí recuerdan? Eso lo estuvimos viendo hace poco. Antes de que Jesús empezara a enseñar, a predicar, a evangelizar, a hacer su ministerio, dice que estaba en el desierto y duró allí 40 días. Y yo me imagino que en esos 40 días, ¿qué estaría haciendo? Orando, hablando con su Padre, ¿cierto? Y fue allí donde él encontró la guía y la fortaleza del Padre para enfrentar lo que se venía más adelante. ¿Qué se venía más adelante? No, después de que Jesús estuvo los 40 días allí, ¿qué hizo? ¿Qué pasó ahí en ese instante? Según el contexto de la Escritura. ¿Quién vino? El tentador. Vino el tentador. ¿A qué? A tentarle. Y fue de allí donde ese tiempo le sirvió a él para ser fortalecido
y para prepararlo para su misión. Eso lo encontramos en Lucas 4, el versículo 1 al 13. No lo vamos a leer. Pero también durante momentos de gran actividad, en medio de multitudes y milagros, Jesús encontraba tiempo para apartarse y orar, mostrando que la comunión con Dios era prioritaria sobre cualquier actividad, como lo que acabamos de leer. Los discípulos todos desesperados buscándolo porque había mucho que hacer, pero él le daba prioridad ¿a qué? A su tiempo de oración, a su tiempo de comunión con el Padre. Inclusive antes de tomar decisiones importantes, antes de elegir a quienes eran sus apóstoles, dice que Jesús pasó toda la noche orando. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos que tomar alguna decisión importante, la consultamos con el Señor? Así debería ser. No deberíamos movernos sin que el Señor nos hable. En cualquier decisión, sobre todo las importantes, pero en cualquier decisión, porque muchas veces en emoción tomamos malas decisiones, ¿no? Y después nos estamos arrepintiendo. Pero como tenemos, aquellos que tenemos comunión con el Señor, que oramos, sabemos que tenemos un Dios y que Dios conoce todas las cosas, inclusive el futuro. ¿Qué mejor consejo que poder poner cada situación delante de Dios? Y Él sí nos va a guiar por el camino correcto, porque Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a pasar antes de que suceda. Pero muchas veces tomamos las decisiones y después, cuando vemos las consecuencias, decimos, ay Señor, siempre decimos, si yo hubiera sabido, siempre se escucha esa palabra, ¿no? Si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar, le habría hecho caso al Señor o le hubiera orado al Señor. Dice en Lucas 6, versículos 12 al 13, en la Nueva Traducción Viviente dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Pero también Jesús oraba al enfrentar sufrimiento y angustia. Por ejemplo, en el Getsemaní. ¿Sí recuerdan? ¿Qué hizo allí? Jesús se postró en oración. ¿Para qué? ¿Qué estaba buscando allí Jesús? Fortaleza para hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? En ese momento de angustia, en ese momento de sufrimiento. Pero muchas veces nosotros queremos evitar a veces el sufrimiento, la angustia, ¿cierto? Y queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, hace poquito pasé por eso, y yo lo recuerdo, en que tal vez yo quería, mi voluntad era cierto asunto, pero yo decía, Señor, descanso en tu voluntad, y el Señor hizo su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. En la cruz, aún en sus últimos momentos, Jesús oró ¿por quién? Por sus enemigos, por todos nosotros oró. Los que lo despreciábamos, los que no queríamos saber nada de él. Pero dice que él oró allí por sus enemigos, por todos nosotros, y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y ahí después entregó el Espíritu al Padre. Eso está en Lucas 23. Las oraciones de Jesús nos revelan una relación de intimidad y confianza con Dios. ¿Cómo llamaba Jesús al Padre o a Dios? ¿Cómo lo llamaba? Él le decía Abba Padre, que traducido, según lo que traducen, es como cuando nosotros le tenemos ese amor y esa ternura para con nuestro papá, que decimos papito, como en esa confianza con Dios. Y sus oraciones las oraciones de Jesús no eran meramente rituales, sino expresiones sinceras de dependencia, alabanza, súplica y entrega. Siempre que miremos a Jesús orando vamos a ver eso. No eran rituales, no era simplemente orar, por cumplir, sino que Él siempre ponía todas sus esperanzas, siempre su dependencia
su entrega y su súplica era sinceramente al Padre. En la oración sacerdotal, en Juan 17, Jesús ora por sí mismo, por sus discípulos y por todas las personas creyentes de todas las generaciones, pidiendo unidad, santificación y protección. Y esto nos muestra la amplitud y la profundidad de las oraciones de Jesús. O sea, él iba mucho más allá. ¿Cuántos a veces nos quedamos solamente en nuestras oraciones? Señor, ayúdame, ayúdame con esto. Y muchas veces Dios pone necesidad alrededor nuestro y no somos capaces de orar por otras personas. Porque estamos con nuestros afanes, no es que yo necesito esto, yo necesito aquello. Y Dios pone la necesidad. ¿Cuántas veces a tus oídos han llegado situaciones de personas que están en una depresión, que están en una situación fuerte? Y tú llegas a la noche a tu casa y no tengo por qué orar, no sé por qué orar. Oras y tal vez duras 2 minutos y te quedas sin palabras. Pero Jesús nos muestra que sus oraciones eran profundas, así como su amor y compasión por la humanidad. Además de orar, Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo debían orar. ¿Sí recuerdan la oración del Padre Nuestro? Eso más que ser algo para repetir, muchos de nosotros ya lo entendemos, porque anteriormente no lo entendíamos, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacíamos? Repetíamos el Padre Nuestro y lo repetíamos 2, 3, 4, 5, 10 veces y creíamos que de esa manera era que Dios nos iba a escuchar y nos iba a atender. Como si Dios dijera, esta gente se puso de cansona, vamos a ponerle cuidado a ver qué es lo que dice. Pero eso lo encontramos en Mateo 6, 9 al 13, pero también en Lucas 11, 2 al 4. Y allí se nos presenta como un modelo de oración. ¿Qué es la oración del Padre Nuestro? Un modelo. Y cuando nosotros analizamos esa oración, ese Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta de que tiene muchas cosas allí, que no es simplemente repetirlo por repetirlo, sino que además vemos allí que esta plegaria, esta oración abarca adoración. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Allí estamos, ¿qué? Adorándole. Empieza también como una súplica. ¿Qué sigue? ¿Qué parte sigue allí? Venga a nosotros tu reino. Eso es una súplica, ¿sí o no? Señor, ven, venga a nosotros tu reino. Mucha gente no entiende, pero cuando uno dice eso, le está diciendo, Dios, gobierna mi vida, gobiérname. Eso significa venga a tu reino, gobiérname. Yo quiero hacer tu voluntad, yo ya no quiero caminar en esta tierra como a mí me parece. Adoración, súplica, una confesión y un compromiso con la voluntad de Dios. Venga a tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad, así como en la tierra, así también, así como en el cielo, así también en la tierra. Eso es una confesión de compromiso con la voluntad de Dios, pero muchas veces lo decimos, pero no. Cuando Dios nos expresa, ¿dónde podemos conocer la voluntad de Dios? Aquí está, mira, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Aquí la dejó escrita y la protegió durante muchos años. Tú no te imaginas por todo lo que ha pasado esta palabra para que tú la tengas en tus manos. Gente murió, fue perseguida, buscaban la Biblia para quemarla, los que la tradujeron también los persiguieron, en fin, muchas cosas. Gente dio su vida para que tú y yo tengamos esta palabra, el privilegio de tener esta palabra en las manos y poder meditarla. Amén. Cuando estuvo en medio de nosotros, Jesús enseñó muchas cosas acerca de la oración. Por ejemplo, en Lucas 18, versículos 1 al 18, no lo vamos a leer, pero allí nos habla de la parábola de la viuda persistente. ¿Sí recuerdan?
La parábola de la viuda persistente, que dice que había una mujer que, había un juez injusto y que había una mujer que todo el día le clamaba que le hiciera justicia y le hiciera, dice que un día le colmó la paciencia y dijo, no, este hombre no tenía temor de Dios, dice, no temo a hombre ni temo a Dios, pero esta viuda me es molesta, voy a hacerle justicia. Y dice allí, si este hombre es un hombre injusto, le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más nuestro Padre no escuchará la oración de aquellos que claman a Él día y noche? Pero, por ejemplo, nos habla allí de la importancia de la perseverancia en la oración. ¿Qué es perseverar? Insistir, ¿cierto? Persistir allí hasta que las cosas se dan, ¿cierto? ¿Alguna vez usted se ha cansado de orar por alguien o por algo? Sea sincero. Diga, sí, claro, todos pasamos por eso. Decimos, tanto tiempo orando por esta persona y mire, está peor. ¿Sí o no? Eso no es cansarse de orar. Claro, usted ya está diciendo, no, vea, no va a pasar nada. Pero alguna vez todos hemos pasado por eso, nos hemos cansado de orar por alguien o por algo. Pablo nos dice en Colosenses 4:2, búsquelo allí, Colosenses 4:2. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Colosenses 4:2. Alguien que lo lea, por favor. Póngase sobre sus pies y nos comparte lo que dice la palabra. ¿Qué dice que debemos qué? Perseverar. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, dedíquense a la oración. ¿Verdad que debe ser algo que? Constante, continuo. Dice, dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Mire lo tremendo. Y el dar gracias, termina allí. Miren la importancia de que nosotros estemos perseverando en la oración, porque como lo dice aquí, dice, para que podamos enfrentar cualquier ¿qué? Situación. Muchas veces en esos tiempos de oración, Dios, ¿cuántos saben que Dios está vivo? Y Dios habla. Habla a través de su palabra, habla de muchas maneras, pero por lo general siempre a través de su palabra. Pero en esos tiempos de oración muchas veces Dios puede advertirnos de lo que va a venir a nosotros. Pero a muchos los coge por sorpresa la situación. ¿Por qué? Porque no están en comunión con Dios, no están orando. Y los coge desubicados. Salmo 88:13 dice, oh Señor, a ti clamo, seguiré rogando día tras día. Salmo 88:13. ¿Cómo debemos estar en oración al Señor? Rogando, dice, día tras día. Esa es una de las cosas que nos enseña la Escritura acerca de la oración. Nuestra perseverancia en la oración demuestra que nosotros tenemos fe en que Dios contestará nuestras oraciones. Eso es importante. La fe no debe morir aun cuando las respuestas se tarden. Por eso le preguntaba que cuántas veces no se cansa la persona. ¿Por qué? Porque no recibe una respuesta a veces que instantánea, porque estamos muchas veces acostumbrados a eso. Pero también Jesús enseñó acerca de la actitud que cada uno de nosotros debía de tener en cuanto a la oración. ¿Cómo debe ser nuestra actitud cuando vamos en oración? En Lucas 18, versículos 9 al 14, no lo vamos a leer, tome nota allí, usted lo lee en su casa. Lucas 18, versículos 9 al 14, en donde está la oración del fariseo y el publicano, el cobrador de impuestos. ¿Sí recuerdan esa oración? ¿Cómo era la oración del fariseo?
orgulloso, ¿cierto? Gracias porque no soy como este pecador, ¿sí? Doy diezmos de todo, ayuno 2 veces por semana, en fin. ¿Y la oración del cobrador de impuestos cómo era? Dice que ni siquiera levantaba su cabeza, sino que decía, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Dice, pero ni siquiera levantaba su cabeza al cielo. Y eso nos habla de la actitud que cada uno de nosotros debe tener en nuestra oración. Me acordé de una vez, hacíamos unas reuniones en algún lugar y estaba una familia, la mamá con sus hijos, varias hijas, varios hijos. Y, y una vez pusimos a orar a esta persona. Entonces ella tenía muchas situaciones con una de sus hijas y decía, Señor, ábrele la entendedera a mi hija. Pero me hacía dar mucha risa, porque cómo era la actitud, no era una actitud de humildad, sino, Señor, debía decir, Señor, ten misericordia de mis hijos, revélate a ellos, ¿sí? Pero también Jesús nos habló de la fe que debemos tener en el momento de orar. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Leo Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar, y sucederá. Pero deben creer que de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Amén. Jesús usó esta ilustración para enseñar que Dios puede hacer lo imposible. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo imposible? Dios puede hacer cualquier cosa. Para Él no es difícil nada. Él puede hacer todo. Dios puede hacer lo imposible, pero conforme a su voluntad. Y ahí es donde muchos, o a muchos, no les gusta esta idea. Tal vez a muchos nos agrada la idea de que podamos tener cualquier cosa que pidamos a Dios, ¿cierto? Muchas veces, uy, o sea que yo puedo pedir cualquier cosa. Pero muchas veces nuestras oraciones son egoístas y están motivadas por nuestras propias ambiciones y deseos. Jesús siempre oró pensando en los intereses de Dios, en los intereses de su Padre. También Jesús subrayó la necesidad de orar en secreto y de corazón, no como mera apariencia delante de otras personas. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, voy a leerlo, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, dice la palabra del Señor, Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien lo ve, te recompensará. El punto aquí no era realmente acerca de la oración pública y privada, porque sabemos que debemos tener un tiempo de intimidad, pero también debemos tener un tiempo de oración pública, inclusive eso es lo que hacemos acá cuando nos reunimos, sino el punto era acerca de la oración de corazón sincera y la oración hipócrita, perdón. Esa oración sincera, esa oración que sale del corazón. Como lo veíamos en el ejemplo anterior del fariseo y el publicano. ¿Cómo era la oración del fariseo? No era una oración sincera.
Era una oración hipócrita. El Nuevo Testamento exhorta a las personas creyentes, a los cristianos, a orar constantemente. En Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, tal vez es uno de los versículos más cortos de la Biblia. ¿Qué dice ese pasaje? Orar sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Primera de Tesalonicenses, 5:17, orar sin cesar. Y en Filipenses 4:6, la Escritura nos anima a presentar todas nuestras peticiones a Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Eso está en Filipenses 4:6. Pero la oración no es solo un deber, sino que es un privilegio. ¿La oración es qué? Un privilegio, ya que gracias a lo que hizo Jesucristo, a su sacrificio en la cruz, a su muerte y a su resurrección, es que nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia del Señor, al trono de la gracia de Dios. Eso nos lo dice Hebreos 4, versículos 14 al 16, dice la palabra del Señor. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Por eso la oración es un privilegio, gracias al Señor, porque antes no sabíamos cómo orar. Tenemos conocimiento de cómo orar y de la manera de hacerlo conforme a la voluntad de Dios, pero gracias a la obra que hizo Cristo. Cristo murió y derramó sobre nosotros su Santo Espíritu. Pero miremos algunos propósitos de la oración en la vida del cristiano. Propósitos de la oración. Entre los propósitos de la oración, según las Escrituras, se destacan el primero y el más importante. ¿Cuál creen que sea? Tener comunión con Dios. Ese es el más importante. La oración permite que la persona creyente disfrute de una relación íntima con Dios, expresando amor, gratitud, adoración y dependencia. Otro de los propósitos de la oración es el discernimiento y la dirección. Y este también es muy importante porque, como lo decíamos hace un instante, ¿cuántas veces hemos tomado malas decisiones? No hemos discernido los tiempos, porque Dios tiene un tiempo para todo. Pero por no orar, no recibimos ese discernimiento y esa dirección. Por medio de la oración, quienes buscan la guía del Señor, podemos recibir la sabiduría para tomar buenas decisiones y enfrentar los diferentes retos de la vida. Amén. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios y Él se la dará. Otro de los propósitos de la oración es la intercesión, la oración intercesora. Esa oración intercesora que refleja el amor por otras personas. Por eso decía, ¿cuántas veces
no decimos, no, es que no tengo por qué orar. Y tal vez durante el día Dios le puso tanta necesidad allá afuera, tanta gente con tantas situaciones, y usted, sabiendo que puede dirigirse al Señor, no lo hace. La oración intercesora refleja el amor por otras personas, presentando ante Dios sus necesidades, también sus alegrías y sus luchas. Dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2, no lo busque. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2, Pablo dice, en primer lugar pido que se ore por todos. Que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. ¿Sí ven que tenemos la responsabilidad de orar por todos? Pero otro de los propósitos de la oración también es la confesión y la restauración. La confesión y la restauración. Orar nos ofrece un espacio para reconocer nuestros errores y pedir perdón. Y así podemos experimentar la restauración y tener paz en nuestro corazón. Dice en Primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Si confesamos ¿qué? Nuestros pecados. Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y ese es uno de los propósitos de la oración. Por eso, lo que hacemos aquí cada vez que llegamos o cuando estamos en la casa, Señor, ayúdame porque tal vez hoy la embarré de diferentes maneras. Ayúdame, hazme consciente. Y eso nos va a llevar siempre el Señor a ser redargüidos, a recordar la palabra. Y ese es uno de los propósitos de la oración. Pero también fortaleza en tiempos de prueba. ¿Cuántos hemos ido en tiempos de prueba a doblar allá nuestras rodillas? Señor, aquí estoy, mira, tengo tantas situaciones, no sé qué hacer. Ayúdame, Señor. Ese es uno de los propósitos de la oración, ya que la oración fortalece nuestro espíritu y nos brinda consuelo en medio de las aflicciones. En el Salmo 34, versículos 17 al 18, leo para ustedes versión Palabra de Dios para Todos. Salmo 34, versículos 17 al 18, dice la palabra del Señor. Oren al Señor y Él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Qué maravillosa palabra, ¿no? Pégala allí en su cuarto, téngala allí pegada para que se acuerde en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, en los tiempos de necesidad, en los tiempos en que tal vez usted está en situaciones que no puede entender o que no ve la salida. Dice Romanos 8, 26 al 27 en la versión Palabra de Dios para Todos, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, ¿cuántos han estado así? No sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedirle al Señor. Yo veo que esta situación no sé ni qué hacer. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios, dice, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso vea lo importante de conocer usted la voluntad de Dios. Entre más se meta usted en la Escritura, en la palabra, usted va a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Usted va a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios responda, si tal vez Dios le responde no lo que usted quería, usted no va a entrar en conflicto porque usted dice, pero se hizo la voluntad de Dios. Tal vez no era lo que
no me respondió como yo quería, pero sí se cumplió la voluntad de Dios. Amén. Como creyentes no enfrentamos las dificultades sin ayuda. Cuando oramos y no encontramos las palabras adecuadas para expresar nuestra necesidad, el Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros, y Dios nos contesta. Amén. Pero también la oración es un arma espiritual. ¿Sí lo sabía? La oración es un arma espiritual. Yo creo que por eso es que el enemigo le pone tanta pereza a las personas para orar. Porque Él sabe lo que podemos hacer a través de la oración. Yo en este tiempo, yo le doy gracias al Señor, porque el Señor ha contestado oraciones muy tremendas. Estuvimos en un tiempo familiar muy turbulento, pero en medio de todo oramos al Señor y el Señor hizo su voluntad y respondió. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque es un arma espiritual. ¿Cuántos claman al Señor por sus hijos? Por su familia. Eso es un arma espiritual. Señor, guarda a mi familia. Señor, que te conozcan. Eso es un arma. El enemigo no quiere que tú ores por tu familia, ni por tus hijos. Por eso mantiene a la gente como entretenida. Con tanto entretenimiento que hay en estos días. Eso que TikTok, que Facebook, que es. Y no oren, no oren. Quédense así. Mientras tanto el enemigo sigue trabajando allá en la gente, poniéndoles vicios, malos pensamientos, atándolos, poniéndoles tentaciones, llevándolos a hacer cosas que no tienen que hacer. El enemigo no descansa. Por eso la Escritura dice que no durmamos, que no ignoremos las maquinaciones de quién, del enemigo, porque él anda como qué, como león rugiente. Él sí no duerme. Nosotros somos los que nos dormimos y no oramos. Yo he visto cómo el Señor ha obrado en medio de todo, cuando en la madrugada el Señor inquietándonos, oren por esto, oren por aquello. Y después escuchamos, no, mire, Dios me guardó en esto, Dios me guardó en aquello. Tremendo. Efesios 6:18 enseña que la oración es parte de la armadura de Dios. ¿Sí han visto esa parte? Lo dice como en la última parte, nombra toda la armadura de Dios, pero en último nombra la oración. Es parte de la armadura de Dios y es esencial para resistir la adversidad y permanecer firmes. El Espíritu Santo ayuda a la persona creyente a orar, incluso cuando le faltan las palabras, que ya lo leímos. Pero también la oración no solo es individual, sino también es comunitaria. En Hechos 2:42, la primera comunidad cristiana, la primera iglesia que hubo después de que partió el Señor, dice que ellos perseveraban en la oración. Orar en conjunto fortalece los lazos de unidad y permite experimentar la presencia de Dios entre las personas que nos reunimos. ¿O cuántos no hemos experimentado la presencia de Dios cuando venimos a la congregación? Total. Sin embargo, cuando la oración se descuida o se deja de lado, surgen numerosos peligros que pueden desviar al creyente de su propósito y debilitar su caminar espiritual. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos claros de cómo la falta de oración puede ser perjudicial, así como ilustraciones que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de mantener una vida de oración constante. Diremos algunos peligros de la falta de oración. Peligros de la falta de oración. Y quiero que esté bien atento, porque como lo decía, este es un mal que se está viendo hoy en día en las iglesias. Sí, la gente está asistiendo, sí, la gente se congrega, pero usted le pregunta cada 8 días, ¿y está orando? A veces, pastor, es que no me queda tiempo, es que estoy muy ocupado, es que llego cansado del trabajo. ¿Recuerdan el pasaje que leímos? ¿Qué día el que tuvo Jesús, no?
atareado. Pero más sin embargo, él dice, apartaba su tiempo. Porque él sabía que su vida espiritual y su ministerio dependía de la fortaleza que recibía ¿de quién? Del Padre. Amén. Peligros de la falta de oración. Número 1, desconexión espiritual. Desconexión espiritual. Sin la oración, la conexión íntima entre la persona y Dios se debilita. La oración es como el aliento del alma. Sin ella, el espíritu se apaga y la sensibilidad a la voz divina disminuye. Dígame de una persona que deje de orar y usted va a empezar a ver cómo la persona ya le coge pereza a leer la palabra. Así, poco a poco empieza. Usted deja de orar y después ya no lee la Biblia. Después empieza a dejar de congregarse. Y después no lo vuelven a ver en la iglesia. Pero así empieza. En Juan 15:5 Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Tal vez en la tierra, lo del mundo, podemos hacer muchas cosas. Pero en cuanto a lo espiritual, si no buscamos al Señor en oración, no tendremos las fuerzas. Mucha gente no entiende que este caminar, el caminar cristiano, no podemos llevarlo en nuestras fuerzas. Por eso le decimos a la gente, usted tiene que orar, usted tiene que tener comunión con Dios, porque si usted no hace eso, mire, usted tarde que temprano se cansa y flaquea. En serio. Jesús usó la imagen allí en este pasaje de Juan 15, ¿sí lo han leído? Dice que él usa la imagen de la vid. Y yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y les dice, y separados de mí, no pueden hacer nada. Pero Jesús usó la imagen de la vid y los pámpanos, para ilustrar la importancia de permanecer conectados con él. Así como una rama separada de la vid, ¿qué le pasa a la rama separada de la vid? Se muere, córtele usted una rama al árbol y ¿qué pasa? Se seca, se muere, ¿sí? Asimismo, sin una vida de oración, usted y yo no podemos dar fruto. Usted se seca espiritualmente y deja de producir los frutos para Dios. Si la oración no es parte de la vida diaria, resulta fácil perder la guía y dirección que proviene del Señor. Miren lo importante de la oración. Por eso es que muchas veces vienen las situaciones y no sabemos qué hacer. Vienen las situaciones y nos toman por sorpresa. Nos desaniman, nos desmotivan. Número 2, vulnerabilidad ante la tentación. Ese es uno de los peligros de la falta de oración. Vulnerabilidad ante la tentación. La falta de oración deja a la persona vulnerable ante las tentaciones. Jesús mismo advirtió a sus discípulos, yo creo que muchos recordamos este pasaje, cuando Jesús estaba allí antes de que vinieran a arrestarlo, ¿qué les dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y allí mismo siguió diciendo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿la carne qué? La carne es débil. ¿O a cuántos no les cuesta levantarse por la mañana a orar? La carne es débil. En serio. Pero cuando uno hace lo que a uno le gusta, mire, es usted así le toque pararse a las 4 de la mañana, usted se para. En serio. Si a usted le gusta trabajar, usted se para temprano, llega temprano, ¿sí o no? Al que no le gusta trabajar, pues dice, uy, hoy es lunes otra vez, no, qué pereza. Pero cuando a usted le gusta algo, usted se esfuerza, ¿sí? Es como cuando vamos de viaje, ¿no? Cuando vamos a salir este fin de semana. Usted esa noche no puede dormir, ¿sí o no?
Se para temprano, puede estar cansado toda la semana, pero como sabe que va de viaje, eso sí alista la maleta, se despierta. ¿Sí o no? Se despierta hasta antes de tiempo, no suena el celular y usted ya se despertó. Pero él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La oración es como el vigilante de una ciudad. ¿Sí? ¿Sí han visto los vigilantes allá en las porterías, en los conjuntos, ¿sí o no? Aunque muchas veces uno pasa y los ve que durmiendo, ¿sí o no? Durmiendo. Pero la oración es como el vigilante de una ciudad. Si el centinela se duerme, ¿cómo queda la ciudad? Desprotegida, expuesta, ¿sí o no? ¿Cómo queda el conjunto? Expuesto, expuesto al ataque del enemigo. Así sucede cuando una persona que se dice ser creyente descuida la oración. Su vida espiritual queda sin protección y puede ser sorprendida y ceder ante la tentación. Cuando una persona deja de orar, su vida espiritual se debilita y es más fácil caer en hábitos o pensamientos que la alejan de los principios cristianos. Mire lo importante. Por eso cuando usted se empieza a ver nuevamente con esas cosas que usted ya había dejado, con esos pensamientos con los que usted tal vez antes luchaba, examínese cómo está su vida de oración. ¿Se acuerda que mirábamos el ejemplo de que el mismo Señor Jesús dio, que cuando el Espíritu sale y se va, ¿qué? Dice que va y vaga por lugares desiertos. Cuando Dios limpia nuestra vida, pero dice que después se devuelve y dice que encuentra la casa como vacía, la encuentra barrida, limpia y ordenada, pero la encuentra vacía, sin una vida de oración. Y dice que otra vez vienen y toman posesión y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Otro peligro de la falta de oración, falta de paz y dirección. Falta de paz y dirección. La oración no solo transforma situaciones externas, sino que cambia el corazón y la mente. En Filipenses 4:6-7, que muchos lo conocemos, ¿cuántos se afanan harto por las cosas? ¿Cuántos están afanados en esta noche? Tal vez está usted afanado. Este pasaje es clave. ¿Quiere usted afanarse menos? Ore más para que se afane menos. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin la oración, la ansiedad aumenta y la paz escasea. ¿Quiere tener más paz en su vida? Ore más. Número 4, otro de los peligros, orgullo e independencia. Orgullo e independencia. La ausencia de oración puede llevar a la presunción de que las personas pueden valerse por sí mismas, olvidando su dependencia de Dios. Por ejemplo, el rey Saúl, ¿cuántos han leído la historia del rey Saúl? ¿Sí recuerdan? Esto en Samuel, ¿no? Los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel. El rey Saúl es un ejemplo bíblico de alguien que por no buscar a Dios en oración, tomó decisiones precipitadas y desobedeció los mandatos del Señor. En primera de Samuel capítulo 13, voy a leerlo rápidamente. Primera de Samuel capítulo 13, versículos 8-14.
capítulo 13, versículos 8 al 14. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto Saúl se quedó y sus hombres temblaban de miedo, estaban esperando para ir a la batalla. El profeta le había dicho a Saúl que esperara en cierto lugar y que al séptimo día él iba a llegar para ofrecer holocausto antes de la batalla. Versículo 8. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Todos sabemos que, según la palabra del Señor, ¿quiénes eran los únicos que podían ofrecerle esos sacrificios? Los profetas o los sacerdotes. Nadie más, ni siquiera el rey tenía ese privilegio. Solamente los profetas y los sacerdotes. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué tremendo, ¿no? Por eso la ausencia de oración a veces produce eso en nosotros. Lo mismo que le pasó a Saúl. Hacer las cosas a nuestra manera, no esperar la dirección del Señor, no cumplir con el mandato del Señor. Y mire todo lo que perdió allí Saúl. Otro punto de los peligros de la falta de oración: debilitamiento de la fe. Debilitamiento de la fe. La fe se fortalece cuando se ora y se experimentan las respuestas de Dios. ¿Cuánto no hemos recibido fortaleza de eso? Cuando vamos y oramos y el Señor nos contesta, eso produce fortaleza. Sin esa comunicación, la fe se vuelve solamente una idea y no una práctica. Y cada vez nos resulta más difícil confiar en Dios durante el tiempo de las pruebas. Por eso la importancia de la oración. En Éxodo 16, el pueblo de Israel recibía maná todos los días, ¿sí recuerdan? Ahí tenían su provisión todos los días. Dice que salían al desierto y ahí aparecía el maná, el alimento. Pero no podían acumularlo para el día siguiente, ¿sí recuerdan? Excepto en el día sábado, en el día de descanso. De igual manera, la oración es el alimento diario para el alma. Lo hemos explicado aquí, ¿no? Así como nosotros necesitamos el alimento físico para nuestro cuerpo, también necesitamos ese alimento espiritual, y eso lo hacemos por medio de la oración y cuando meditamos en la palabra. Ahí alimentamos nuestro espíritu. No podemos depender de las oraciones pasadas, sino buscar a Dios cada día. ¿Me recuerda el Padre Nuestro? ¿Sí recuerdan el Padre Nuestro? Nuevamente, el modelo de oración. Hay una parte que dice allí, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero mucha gente piensa que solamente es el pan físico.
No, es ese pan espiritual, ese alimento espiritual que necesitamos, que Dios nos hable a través de su palabra. Algunos ejemplos bíblicos de la falta de oración, por ejemplo, los discípulos en el Getsemaní. ¿Sí recuerdan? En el huerto de Getsemaní Jesús les pidió a sus discípulos que ¿qué? Que velaran y oraran. Dice que él iba y oraba porque estaba en un momento fuerte, iban a venir ya por él a llevárselo, y él estaba allí en agonía, iba y oraba y les decía, quédense aquí, oren conmigo. Y cuando llegaba, ¿cómo los encontraba? Durmiendo. Así como muchas veces vienen los problemas, las situaciones, y el enemigo ¿cómo nos halla? Durmiendo. De hecho, muchas de las veces que se habla acerca de la venida del Señor, se dice que cómo va a estar la mitad de la iglesia. Durmiendo. ¿En serio? Va a venir el Señor y muchos durmiendo. No van a estar apercibidos de que ya llegó el Señor, de que vino el Señor. Durmiendo. Pero en los discípulos en el Getsemaní son un ejemplo bíblico. Al no estar vigilantes en oración, no estaban preparados espiritualmente para enfrentar la crisis que se venía. ¿Qué se venía? El arresto de Jesús. Apenas fue arrestado, ¿qué pasó? Se fueron. No tuvieron la fortaleza para enfrentar. Otro ejemplo bíblico es el rey Saúl, que lo acabamos de leer. En momentos claves, él no buscó la dirección de Dios. Saúl, impaciente ante el retraso del profeta Samuel, decidió ofrecer el sacrificio él mismo. Su falta de dependencia de Dios a través de la oración lo llevó a perder su reinado. El pueblo de Israel también y la conquista de Jai en Josué 7, ese es otro ejemplo bíblico. Después de la victoria en Jericó, Israel intentó conquistar la ciudad de Jai confiando en sus fuerzas. Sin consultar a Dios, sufrieron una derrota humillante y solo cuando Josué y el pueblo buscaron a Dios en oración, recibieron revelación sobre qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Allí es donde se habla del pecado de Acán. ¿Qué hizo Acán? Tomó del anatema, tomó de lo que no le correspondía y por eso el pueblo estaba siendo derrotado. Otro ejemplo que yo también creo que es uno muy importante y que resalta mucho es el ejemplo de Sansón. Sansón recibió una fuerza extraordinaria de Dios, pero a menudo actuaba, ¿cómo actuaba? Sin buscar la dirección de Dios, actuaba confiado. Ah, Dios está conmigo. No buscaba la voluntad de Dios, solo fue cuando fue capturado y humillado por los filisteos, fue cuando él volvió a ¿qué? A orar, tremendo. En el momento en que estaba allí encadenado, que ya le habían sacado los ojos, dice que en ese momento clamó al Señor, volvió a orar. Y esa historia nos muestra cómo la falta de oración lleva a la pérdida de propósito y poder espiritual. En toda la Biblia se encuentran ejemplos de personas que oraron fervientemente, como Moisés, el ejemplo de Ana, David, Daniel y los apóstoles. Pero es Jesús quien nos ofrece el modelo perfecto, mostrando la importancia de apartar tiempos para orar, de orar con sinceridad, perseverancia y fe. Y para terminar, miremos cómo restaurar nuestra vida de oración. Son unos puntos corticos. ¿Cómo restaurar nuestra vida de oración? Si usted tal vez está falto de oración. Lo primero que usted tiene que reconocer es que usted necesita a Dios. Eso es lo primero. Y admitir que como dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Sin Él nada podemos hacer. Nada. Pero también debemos establecer tiempos específicos para orar. Y eso habla de una disciplina. Usted tiene que establecer tiempos específicos.
Como siempre nosotros recomendamos la mañana porque en la mañana uno está más despejado, pero eso requiere que usted organice su día para que usted pueda levantarse temprano. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Llegamos de trabajar y el televisor, los juegos, en fin, ¿cuántas cosas hacemos? Sabiendo que queremos darle la prioridad al Señor al otro día, pues yo ¿qué debo hacer? Acostarme temprano. ¿O cuántos no, cuando lo hablábamos, si le dan prioridad a su trabajo, ¿qué hacen? Se acuestan temprano para que no les coja la tarde, ponen la alarma, ¿sí o no? Pero a veces ponemos la alarma para orar y apáguela, apáguela. 3, 4 alarmas. Y supuestamente es la alarma para orar, para darle la prioridad al Señor. Tremendo, ¿no? Pero suena la del trabajo y eso sí, corra. Por eso debemos priorizar la oración, priorizar que la oración sea una parte de nuestra rutina diaria. Orar con sinceridad y humildad, ya que no se trata de fórmulas, sino de una conversación honesta con Dios. Usted debe orar sinceramente con el Señor. De hecho, los salmos, usted lee los salmos y allí va a encontrar mucha dirección, porque los salmos son oraciones, ¿sí sabía? Allí usted mira, usted siempre va a mirar los salmos y usted va a mirar cómo se acerca el salmista al Señor. Unas veces se acerca alegre, otras veces se acerca angustiado, otras veces se acerca enojado. Pero a lo último tú ves y Dios termina haciendo algo en la vida del salmista y él termina adorando y recordando las promesas del Señor. Por eso es una buena guía. Si usted quiere saber cómo orar, cómo dirigir, lea los salmos y allí se va a dar cuenta. Usar la escritura como guía, leer salmos, lo que decía ahorita, y oraciones bíblicas para inspirar nuestra comunicación o nuestra comunión con el Señor. Pero también participar en la oración grupal, en la oración comunitaria y unirse a otras personas creyentes para juntos orar y fortalecer nuestra fe. Eso también es importante. Por eso nos congregamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. La vida de Jesús demuestra que la oración es esencial no solo como acto devocional, sino como medio para vivir en comunión con Dios y enfrentar los desafíos de la vida. Toda persona que se diga o se haga llamar cristiana debe seguir el ejemplo de Jesús implica cultivar una vida de oración constante, humilde y sincera. Las Escrituras animan a orar en todo momento, a confiar en que Dios escucha y a perseverar aun cuando las respuestas tarden en llegar, sabiendo que la oración nunca es en vano y que a través de ella se fortalece nuestra relación con Dios. Amén. La oración, por tanto, no es solo una disciplina espiritual, sino una fuente de vida, esperanza y transformación tan vital hoy como lo es o como lo fue en los días de Jesús. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a orar. No sé cómo esté su vida de oración, pero cuando el Señor no habla por hablar. Dios no se equivoca. Esta parte de nuestra vida es tan importante, pero tan descuidada a veces también. Pero como lo vimos en esta noche a través de la enseñanza, y de hecho lo invito para que si usted tal vez puede volver a escucharla, repasarla, medite allí en su corazón y pueda ver lo importante que es tener esa vida de oración. Para todo. Es para todo. ¿Cuántos sabemos que estamos en guerra?
Estamos en guerra espiritual, porque el enemigo está detrás de nuestras almas, de las almas de tus hijos, de las almas de tu familia. Y él no descansa, él no duerme. Él sí sabe que le queda poco tiempo y va a hacer lo que esté a su alcance para que cada persona llegue al final de sus días y no reciba la salvación. Pero tú y yo lo sabemos, pero ¿qué estamos haciendo? Debemos orar más. Yo siempre he dicho que el Señor Él siempre llama a su remanente y Él llama a una persona de cada familia. Empieza con uno. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que esa persona empiece a orar por los suyos. Los padres orando por sus hijos, por sus familiares, pero Él siempre levanta a uno, que se levante ahí y empiece a hacer la tarea, empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Yo le doy gracias al Señor, porque ya tengo uno en el reino de los cielos. Se hizo la tarea. A la manera de Dios, tal vez muchos dirán, no, pero ¿cómo? Pero se cumplió el propósito de Dios. Y ya hay uno allá. Le doy gracias al Señor porque algunos estaban extraviados y hoy le puedo decir, ya están nuevamente acá. Y yo le doy gracias al Señor. Por eso no descuidemos la oración, no descuide la oración por su familia, por sus hijos, por la salvación de su casa. Amén. Entonces le invito a que cierre sus ojos y cada quien sabe lo que el Señor le ha hablado. Ore allí, hable usted con el Señor y dile, Señor, ayúdame. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor amado, por hablarnos, Señor. Gracias, Señor bendito, porque tú conoces nuestra condición. Tú conoces cómo está nuestra vida. Tú conoces cómo está nuestro caminar delante de ti, Señor. Todo está expuesto, todo está desnudo, Señor. Todo tú lo conoces. Y por eso, Señor, en esta noche, primeramente pedimos perdón por nuestra falta de oración, Señor. Pídele allí al Señor que te ayude. Clama allí al Señor para que te dé la fuerza, la fortaleza, que tú tengas que hacer cambios en tu vida. Pídele al Señor que te dé la sabiduría. Prioriza por tu vida espiritual. Prioriza por tu relación con Dios. Mira los peligros que hay frente a la falta de oración. Por eso mucha gente anda desanimada, por eso mucha gente anda afanada, por eso mucha gente anda desubicada en cuanto a las cosas de Dios. Y después vienen las circunstancias, los problemas, y los cogen desapercibidos, los cogen por sorpresa. Cuando el Señor siempre quiere tener comunión con nosotros, el Señor siempre quiere advertirnos, el Señor siempre quiere guardarnos. ¿Cuántas malas decisiones se han tomado? Tal vez tomaste alguna decisión y ahorita te estás arrepintiendo. ¿Por qué? Porque no buscaste la dirección del Señor, porque no oraste. Y el Señor puede tener misericordia, pero muchas veces las consecuencias quedan allí y tenemos que vivir con ellas. Por eso, clama allí al Señor y si tal vez tomaste alguna mala decisión, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. Hoy reconozco que me equivoqué, hoy reconozco, Señor, que no te tuve en cuenta, que no busqué tu dirección, que no te busqué en oración. Señor, perdóname y ayúdame. Ayúdame a seguir avanzando adelante, a seguir perseverando en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Señor. Ayúdame, dame la fortaleza para seguir avanzando en tu caminar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a quitar las distracciones, Señor bendito. Ayúdanos a quitar todo aquello que ahoga el tiempo de oración, aquello que quita, que roba el tiempo para que nosotros podamos tener esa comunión, esa intimidad contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya a cada uno de nosotros allá en su casa. Que meditemos, que nos muestre qué estás haciendo con el tiempo, qué estás haciendo con tu vida, a qué le estás dando más prioridad y mira el fruto, mira el fruto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, ayúdanos.
Obra en nosotros, Rey de Gloria. Ayúdanos a priorizar por lo importante que es tener esta vida de oración. Ayúdanos, Señor bendito, a no olvidar, Señor bendito, que tú nos has levantado, Señor, para que nos levantemos en oración por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros hijos, aún por nuestra nación, porque a veces nos quejamos tanto de la situación en esta nación, cuando la Escritura nos dice, oren por sus gobernantes. Oren por ellos para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos seguir caminando en el cristianismo en paz. Por eso, Señor, ayúdanos, Rey de Gloria, ayúdanos a priorizar por la oración. Ayúdanos a no olvidar lo importante que es, Señor bendito. Ayúdanos a no olvidar que es un arma espiritual, Rey de Gloria, en la cual podemos, Padre Santo, ver tu gloria, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta la oración, a priorizar por la oración, Padre. Señor, aquí estamos y te damos gracias. Gracias, Señor bendito. Perdónanos, Señor, si nos hemos visto faltos de oración y ayúdanos, Señor, a perseverar en ello. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque ella ilumina nuestro caminar, Señor. Nos redarguye, pero también nos da dirección y nos da esperanza, Señor bendito. En esta noche te damos todo honor y toda gloria a ti, porque solo tú la mereces por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Damos gracias al Señor. ¿Cuánto fuimos edificados? Esperamos que no se quede solamente ahí en el oír, sino que seamos ¿qué? Hacedores, que empecemos a obedecer a lo que el Señor ha hablado. Amén. Le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor. Y mientras usted pasa, no olviden, les recuerdo nuestros próximos servicios. Todos los miércoles estamos en este lugar a las 7 de la noche, en nuestro estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Todos los miércoles a las 7 de la noche y también estamos aquí temprano desde las 5 sirviendo en el aseo de la iglesia para aquellos que tengan la disposición, que tengan el tiempo. Se comunican con mi esposa y se anotan allí para que también podamos servir aquí en su casa. Amén. Los viernes, no lo olviden, todos los viernes está la reunión de maestras del bien. Es un grupo de oración. Hablamos hoy acerca de la oración y de estudio bíblico. Es gracias al Señor. El Señor se ha glorificado mucho en ese grupo. Un día de estos les pedimos el favor a las hermanas que nos compartan algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en ese grupo, porque Dios se ha movido tremendamente, Dios ha bendecido mucho ese tiempo de oración. Entonces les extendemos la invitación a las mujeres. Todos los viernes a las 7:30 de la noche es una reunión en línea, no tiene que moverse, no tiene que, si lo puede hacer desde su trabajo, si le dan permiso, si tiene la oportunidad, uno busca la manera, ¿no? Cuando a uno le gusta algo, uno busca la manera de hacerlo, ¿sí o no? Entonces, les animo a las mujeres, maestras del bien, 7:30 de la noche. Y continuamos el próximo domingo, no olvide, estamos en este lugar, honrando y alabando al Señor, recibiendo su palabra, obedeciendo al mandato de guardar el día del Señor. Lo hacemos para Él. Y después del servicio continuamos, más o menos vamos hasta las 11:30, más o menos estamos empezando nuestro discipulado. Empezamos un nuevo tema que es el tema de los atributos de Dios, un tema muy importante, conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos conocen al Señor? Solo aquellos que conocen al Señor confían en su nombre. Entonces, como usted conoce a Dios, usted no se afana por nada, porque usted sabe lo que puede hacer Dios. Amén. Entonces empezamos ese nuevo tema, apenas estamos arrancando después de un descanso con nuestro discipulado, el tema de los atributos de Dios. Entonces también les animamos. Vamos de 11:30 a 1 más o menos todos los domingos después del servicio. También están los niños allí, mientras los papás reciben su discipulado, tenemos a los niños aquí preparándolos para que aprendan de un instrumento. Entonces, si usted está animado, si
le interesa, se acerca a mi esposita y le pregunta para que lo tomen en cuenta allí y que aparten ese tiempo. Eso también les edifica mucho a los niños. Creo que no es más, entonces vamos a orar. Invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor y con eso quedamos despedidos. Padre, una vez más, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por instruirnos con tu palabra, Señor bendito. Hoy te honramos, te bendecimos. Gracias porque somos edificados, Señor bendito. Somos bendecidos. Tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra ilumina nuestro camino. Tu palabra alimenta nuestro espíritu, Señor. Nos da la fortaleza y la dirección que necesitamos. Señor, bendecimos las ofrendas. Gracias, Señor, porque de lo que tú nos das, de lo que recibimos de tu mano, nosotros damos a ti, Señor. Ayúdanos a ser generosos con tu obra, ayúdanos a ser buenos mayordomos en todo cuanto pones en nuestra mano y ayúdanos a ser de bendición para otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, dejamos este resto de noche en tus manos y te bendecimos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. El Señor les bendiga. Nos vemos nuevamente el próximo domingo. Un abrazo. Bendiciones.